Buenas noches, maestros y maestras, a este curso virtual, Nombramiento y Ascenso en la Escala Docente a nivel nacional. Les damos la bienvenida con un temario muy interesante en esta noche, como lo son el tema de áreas, teorema de Tales de Mileto, tenemos ángulos, paralelas y una transversal. Entre casuísticas que vamos a ir aprendiendo, procedimientos, estrategias, paso a paso, para poder aclarar aspectos de desarrollo lógico matemático. Por lo tanto, atentos, atentas. Tenemos una capacidad a desarrollar. Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas. Vamos a emplear esa capacidad en esta noche. Asociar problemas diversos con modelos que involucran patrones, igualdades, desigualdades y relaciones. En el ejemplo que observan en su ventana, hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Qué harías para saber cuál es el número del casillero que está pisando John? Y John, que es un niño, ¿no? Justamente podemos darnos cuenta como datos que va aumentando de 10 a 20, de 20 a 30. Aquí está la incógnita que nos pide encontrar. Y finalmente hay 50. ¿No? Entonces puede crearse una relación de x más 10. ¿No? Esa es la lógica para poder resolver ese tipo de problemas. También otra capacidad es usar estrategias y procedimientos para encontrar reglas generales. Entre otras acciones, tenemos justificar y validar conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis respaldadas en leyes que rigen patrones, por un lado, propiedades en sí sobre la igualdad y desigualdad y las relaciones de cambio. Como vemos en su ventana, pueden observar que aquí hay un desarrollo, por ejemplo, de un sistema de ecuaciones, ¿no? Y así, poco a poco, estos procedimientos vamos a irlos aplicando a medida que vamos planteando también ejercicios que tienen y obedecen estas reglas y patrones. Muy bien, espero que todos estén con sus anotaciones, atentos, atentas. Tenemos entonces áreas. Esa palabra que justo engloba la geometría y también la trigonometría. Y es que es la medida de la superficie delimitada por el perímetro. Empezaremos con el área del triángulo. El área del triángulo es igual al semiproducto de la base por su altura. ¿Cómo se grafica acá? Y justamente esta es la fórmula a emplear para encontrar el área. Si nos pidieran, hay que tomar en cuenta esos datos. La base, la altura.
Tenemos también estos cuadriláteros y sus áreas respectivas. Por ejemplo, mencionamos el área del cuadrado, ¿no? Como propiedad de esta figura es que tiene lados iguales. Entonces el área sería lado al cuadrado. ¿Notaron? Sencillo. El rectángulo, su área. Tenemos aquí la base por la altura. En esta figura muy empleada. Aquí también mencionaremos al rombo, que tiene una diagonal mayor y una diagonal menor, por lo cual el área justamente es la multiplicación de esas diagonales entre 2. También tenemos al romboide, como se observa aquí, en la cual importará la base por la altura. Asimismo, mencionaremos al trapecio, en la cual podemos observar que hay una base mayor y una base menor de esta figura geométrica. Por eso es que en la fórmula se multiplican ambas bases entre 2 y por el dato de la altura de esa figura geométrica. Y por supuesto, el círculo también tiene un cálculo de área. Es igual al producto del número pi, que es 3.1416, por el radio al cuadrado. Fijémonos que desde el centro, este segmento es denominado radio, por lo cual el área es igual a pi por radio al cuadrado. Muy bien, vamos a practicar. Para lo cual, agradeceré la lectura. Por favor. Dice, la familia de Antonia y Felipe se compone así. La abuelita, Antonia y su mamá, y Felipe, que es primo de Antonia. Felipe y Antonia disfrutan de todo, del sol en las mañanas, del verano y de la lluvia en invierno. Una de las ventanas de la casa tiene 2 puertitas rectangulares, de alto 80 centímetros y ancho 50 centímetros. ¿Cuál es el área total de la ventana? Opción A, 7.000 centímetros cuadrados. Opción B, 6.000 centímetros cuadrados. Opción C, 8.000 centímetros cuadrados. D, 9.000 centímetros cuadrados. Y E, 5.000 centímetros cuadrados. Muchas gracias por la lectura. Entonces, manos a la obra. Un minutito para que puedan desarrollar su lógica y la puedan compartir. Esperando que a todos les haya salido, ya que han marcado cierta alternativa, vamos a comprender juntos el desarrollo de este ejercicio. Gráficamente, podemos observar que tenemos la figura geométrica rectangular y cuyos datos del problema que nos dan es justamente
80 centímetros de alto y largo son 50 centímetros y sumando las dos ventanitas que se aperturan, justamente sería 100, esa longitud. Por lo tanto, el área rectangular, base por altura, será de 8.000 centímetros cuadrados. A quienes les ha salido la alternativa C, empezamos esta noche con sus pluses. Punto para ustedes. Muy bien. Ahora, fijémonos en esta figura triangular con un ejercicio que nos invita a calcular el área del triángulo, aquí en mención. Y se nos dan estos dos datos. Por un lado, 4 centímetros y esta otra longitud, 15 centímetros. Alternativa A, 20 centímetros cuadrados. Alternativa B, 30 centímetros cuadrados. Alternativa C, 10 centímetros cuadrados. Alternativa D, 15 centímetros cuadrados. Y finalmente, alternativa E, 18 centímetros cuadrados. Manos a la obra. Esperamos que el desarrollo sea como a continuación presentaré. Ahí está. Tenemos la fórmula base por altura sobre 2. Reemplazamos los datos y tenemos justamente, ahí está los cálculos, 15 por 4 entre 2, 15 por 4 sería 60, entre 2, y el área es igual a 30 centímetros cuadrados, ¿no? Ya que al multiplicar centímetro por centímetro, también las unidades sería centímetro cuadrado. Sencillo. Por lo tanto, los que han resuelto el ejercicio y han marcado la alternativa B, punto. Pluses para ustedes. Sigamos. Muy bien. Fijémonos en esta figura circular y el ejercicio nos pide calcula el área de la zona sombreada. Fijémonos que hay un dato de radio de 2 centímetros. Y las alternativas son A, 5.28 centímetros cuadrados, B, 6.28 centímetros cuadrados, C, 7.28 centímetros cuadrados, D, 8.28 centímetros cuadrados, finalmente la E, 4.28 centímetros cuadrados. Muy bien, manos a la obra. Tomemos en cuenta para la solución la fórmula del área circular, ¿verdad? Tenemos al número pi, que es un número infinito, pero para efectos de cálculo, 3.14, lo trabajaremos, por el radio al cuadrado. ¿Contamos con esos datos? Claro que sí. Y una peculiaridad que justamente vamos a reemplazar.
Entonces, coloquemos 3.14 por el dato del radio, que será 2 al cuadrado, y entre 2, porque justamente ahí se puede observar que en la figura, según los datos, lo vamos a dividir entre 2 para sacar lo que nos piden. Muy bien. Ahora, multiplicando, 12.56 es el resultado del numerador entre 2. Esa división sencilla va a dar lugar al número decimal 6.28, y como multiplicamos centímetros por centímetros, se volverán en centímetros cuadrados. Siempre las áreas expresadas en cuadrado. Muy bien. Vamos con este ejercicio que nos invita a desarrollar y aplicar la fórmula nuevamente del área, del círculo. Y dice, el área de un círculo mide 25 centímetros cuadrados. La pregunta es, ¿cuánto mide el radio? Alternativa A, 2.82 centímetros. Alternativa B, 3.82 centímetros. Alternativa C, 1.82 centímetros. Alternativa D, 0.82 centímetros. Y alternativa E, 4.82 centímetros. Muy bien. Manos a la obra. Esperando de que el procedimiento de solución haya sido asertivo, vamos a ver el procedimiento paso a paso. Hagámoslo juntos. Ahí está. Miren esta solución. De acuerdo a la fórmula, área es igual a pi por radio al cuadrado. Como nos están solicitando el radio, en este caso hay que despejar. Despejando la fórmula en función del radio, aquí está. ¿Notaron? Raíz cuadrada, el dato del área, que si nos dan, entre el número pi. Sencillo. Muy bien. Ahora sí, vamos a colocar y reemplazar los datos del ejercicio. Sería radio es igual, raíz cuadrada, 25 en el numerador, entre el número pi, para efectos de cálculo, 3.14. Muy bien. Entonces, en ese caso, sale el decimal 2.82166324, que lo vamos a redondear porque las alternativas indican con 2 decimales, lo redondeamos y quedará 2.82 centímetros. Sencillo, ¿verdad? Fíjense que aquí no sale el cuadrado porque simplemente es este segmento desde el centro del círculo hacia la circunferencia. La medida radial es solamente en centímetros. En cambio, el área sí sale al cuadrado. Muy bien. Respuesta alternativa A. A quienes les haya salido así, punto para ustedes.
Ahora veamos esta otra figura combinada. Y la pregunta es, ¿cuál es la distancia mínima que debe recorrer una hormiga para subir desde la base hasta el vértice del cono? Ajá. Alternativa A, 20 centímetros. Alternativa B, 15 centímetros. Alternativa C, 19 centímetros. Alternativa D, 17 centímetros. Finalmente, alternativa E, 18 centímetros. Muy bien, manos a la obra, esperando que realmente en sus anotaciones estén muy próximos a acertar a la alternativa correcta. Los invito a que vean el desarrollo paso a paso. Hagámoslo juntos. Ahí está. Justamente se puede observar que se vincula al triángulo rectángulo. ¿Qué les parece? Justo aquí están los datos y está como incógnita la hipotenusa. Por eso recordando, hipotenusa al cuadrado es igual a que cada cateto elevado al cuadrado, sumemos sus valores y nos dará como resultante justamente esta fórmula. Estamos recordando como propiedad del triángulo rectángulo, aquí está la fórmula. Entonces, reemplazando los datos que tenemos, sería a al cuadrado, que es la que vamos a encontrar, y tenemos de un cateto que vale 16 al cuadrado, más el otro valor de cateto, vale 12 al cuadrado. ¿Notaron? Estoy aplicando la fórmula. Ahora sí. A cuadrado es igual 16 al cuadrado, 256, más 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. ¿Verdad? Y esta parte operativa hay que tener mucho cuidado en la tabla de multiplicar. Muy bien. Al cuadrado es igual 256 más 144, 400. Ahora despejamos porque nos piden el valor de A. No nos piden al cuadrado, sino nos pide el valor de A. ¿Cómo despejamos? Este exponente cuadrado pasa al segundo miembro en operación contraria, que es el radical. Entonces, A es igual a raíz cuadrada de 400. Por lo tanto, A es igual a 20 centímetros, ya que 20 por 20 es 400. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿verdad? Si han llegado a hacer el procedimiento y aún no tenían el cálculo de la respuesta, se acercaron a la solución. De todas maneras, vale el intento. Entonces, la respuesta es la alternativa A, 20 centímetros. Sencillo, ¿verdad? Muy bien.
Ahora sí, vamos a razonar. Para lo cual, pedimos, por favor, profesora Doris, ¿nos puede ayudar con la lectura? Bien. Un grupo de turistas están planificando un recorrido por la ciudad a la que han llegado. Los lugares que pueden visitar son 5: el museo, el mirador, el templo, la laguna y el mercado, en cualquier orden. Luego de ponerse de acuerdo, concluyeron lo siguiente: visitar el mirador después de ir al templo, visitar el museo en el penúltimo lugar, visitar el mercado después del mirador, visitar la laguna antes que el mercado y después que el mirador. A partir de la información anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Se visitará la laguna antes que el museo. B. El templo se visitará después que la laguna. C. El mercado se visitará antes que el museo. Muy bien. Razonemos entonces. Manos a la obra. Un minutito. A ver. Entonces, socializaré las gráficas básicas para poder ir comprobando en este tipo de ejercicio la lógica matemática. Y es que hay que cumplir con estas condiciones, con cada una de ellas, y hay que ir graficándolo para aclarar. Recordemos que los lugares son el museo, el mirador, el templo, la laguna y el mercado. Entonces, esos son los lugares. Ahora vamos a ir localizando cada uno de ellos de acuerdo a las condiciones que nos dan. Siempre los datos del ejercicio son muy importantes. Hay que tomarlos muy en cuenta. Por ejemplo, como son 5, hay un dato especialmente exacto. ¿Cuál es? Este que dice visitar el museo en el penúltimo lugar. Entonces ya ahí no tengo ninguna duda. Por ejemplo, si este sitio 1, 2, 3, 4, 5, pues el penúltimo lugar, en este caso el cuarto sitio, ya tengo que colocar allí el museo, porque ese dato ya nos lo dan. ¿Notaron? Puedo ir viendo en dónde los demás lugares van a corresponder, para lo cual vamos a ir leyendo las otras condiciones para cumplirlas y que pueda salir la lógica matemática. Muy bien. Entonces ya con ese dato del museo, sigo leyendo. Y dice, visitar el mirador después de ir al templo. Entonces, templo, mirándolo en el antes, ¿no?, del mirador, lo colocaré allí. Templo, antes del mirador, cumpliendo que el mirador está después de ir al templo. Acá se maneja el antes y el después, ¿no? Muy bien. Se comprueba si la condición está bien considerada y la respuesta es que sí se cumple. Muy bien.
Hasta ahí, ok, con mi secuencia. Y nos dice visitar el mercado después del mirador. Ajá. Y luego visitar la laguna antes que el mercado y después que el mirador. Miren ese dato de la laguna, ¿no? Antes que el mercado y después que el mirador. Ah, entonces es más preciso, ¿verdad? Por lo tanto, la laguna encaja en este tercer sitio. ¿Qué les parece? Y ya de por sí, la otra condición se cumplirá, porque dice visitar el mercado después del mirador. ¿Se cumple? Claro que sí. Ya quedará que el mercado está en el quinto sitio y, por lógica, los turistas visitarán el mercado después de haber visitado el mirador, ¿no? Muy bien. Si ya tengo gráficamente esta secuencia lógica, ahora me toca analizar cada una de las afirmaciones, cada una de las alternativas y ver cuál es la correcta, porque eso es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Muy bien, veamos. Alternativa A, justo es la correcta. Entonces vamos a descartar la B y la C. A ver, la alternativa B, el templo se visitará después que la laguna. ¿Será cierto eso? ¿Templo después que la laguna? Y la respuesta es no, porque más bien la laguna es la que se visitará después del templo, no al contrario. Así que descartada esa alternativa. Muy bien. Ahora veamos la alternativa C. Dice, el mercado se visitará antes que el museo. A ver, mercado antes que el museo no se cumple, ¿verdad? Porque más bien la lógica es mercado después que el museo. Muy bien, descartada esa alternativa. Ahora vamos a confirmar, comprobar que la alternativa A es realmente la solución. Y dice, alternativa A, se visitará la laguna antes que el museo. Corresponde que sí es correcto. Teorema de Tales. Tales, nos referimos a Tales de Mileto, ¿ok? Un griego que justamente generó una ley de la geometría, un teorema que lo vamos a entender en esta noche. Muy bien, tenemos entonces los triángulos semejantes, que son, como podemos visualizar, tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales, ¿no? Recordando, esas son las características de triángulos semejantes. Ese patrón de preguntas que viene de cuadernillo de examen a nivel nacional, justamente se vincula a el teorema de Tales. Muy bien. Ahora, otra condición es acordarnos de las líneas paralelas. Fíjense que nunca se cruzarán, por eso se denominan líneas paralelas.
Y el teorema en sí, recordemos, ¿qué nos dice Tales de Mileto? Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. A ver, vamos a entenderlo gráficamente. Ahí está una figura triangular. Tenemos sus ángulos A, B, C, pero remarcado con color negro está este segmento AB. Y ahora marcaremos este otro segmento para la creación de lo que estamos aprendiendo, que son triángulos semejantes. ¿Ok? Vamos a trazar y la resultante es como sigue. Este triángulo semejante a este otro, que le vamos a colocar A', B' y seguirá con el ángulo C. Lo desplegamos de esta figura y ya podemos ver que este triángulo semejante a este otro. ¿Notaron? Esa es la idea. Gráficamente se puede comprender este teorema. Muy bien. Vamos a verlo de otra forma. Tenemos aquí esta figura geométrica triangular y vamos a sombrear nuevamente este segmento AB. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a trazar este otro segmento dentro del triángulo ABC de color verde que estamos observando aquí. Y lo vamos a desdoblar. ¿Cuál es la resultante? Vamos a colocarle A', B' y este nuevo triángulo lo desdoblamos, por lo tanto se generaron dos triángulos semejantes. Uno es ABC y el otro es A', B' y C. Cumplirán el teorema de Tales de Mileto. ¿Qué les parece? Teniendo en cuenta entonces este recordatorio, vamos a comprenderlo mediante un caso. ¿Qué les parece? Atentos, atentas. Vamos a ver, paso a paso. Fijémonos. Recordemos que son triángulos semejantes, ¿no? Para el cálculo, trazamos los segmentos. Tenemos aquí un edificio con su altura, un árbol con su altura. Tenemos una proyección de sombra y una distancia del mismo. Una de ellas, 270 metros, ya que los rayos del sol proyectan. Y también, fíjense acá, el árbol proyecta una sombra y acá hay una medida de 6 metros. Acá el árbol, altura 5 metros. Entonces se forma, si lo observamos con detalle, ese triángulo grande, mayor, que justamente está con líneas amarillo, rojo y negro, ¿verdad? Y hay un triangulito semejante, menor, que está justamente delineado
con celeste y uno de sus lados amarillo. Observamos entonces que podemos hacer los cálculos. Vamos a emplear la lógica para poder hallar la altura del edificio, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacemos? Fíjense. Este dato mayor, 270, lo vamos a dividir entre 6, que es esta otra distancia de proyección de sombra. ¿Ok? Muy bien. Metros con metros se van y nos queda 270 entre 6, 45. Esa razón nos permitirá entender que justamente la vamos a multiplicar a esa razón por la altura del árbol, que sí, ese dato está aquí en la gráfica, que es 5 metros, ¿no? Lo multiplicamos por esa razón obtenida y nos dará, después de multiplicar 5 por 45, 225 metros. ¿A qué corresponde este dato? Corresponde, está de rojo ahí porque corresponde a la altura del edificio. Veamos este caso 2. Tenemos entonces un triángulo con valores de 24 centímetros, 15 centímetros y 33 centímetros. Y tenemos una figura también triangular semejante con dos incógnitas que hay que encontrar. Y solo el dato de uno de sus lados, que es 11 centímetros. Muy bien. Ya sabemos que cuando hay este patrón de preguntas, vamos a emplear el teorema de Tales de Mileto. Listo. Ahora sí, vamos a ver las proporciones. Muy bien. Dividimos 33 centímetros entre 11 y nos da una razón de 3. ¿Qué significa? Que el triángulo amarillo es 3 veces más grande que el triángulo verde. Y se puede observar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, con el dato 15 centímetros, vamos a dividirlo entre la razón que nos resultó, que es 3. Entonces, 15 entre 3, 5 centímetros, que es la altura del triángulo pequeño, es decir, el triángulo de color verde. Ya hasta aquí vamos encontrando este valor. Y ahí está, ¿no? Más claro, la altura de este triángulo de color verde, ¿no? Estamos aplicando la semejanza, como nos dice el teorema, y lo hemos hallado. Sencillo. Entonces ahora nos faltará esta incógnita que es la base del triángulo color verde. ¿Cómo la encontramos? También haciendo una sencilla operación. Fijémonos. Ahí está. Entonces, el dato 24 centímetros lo dividimos entre esta razón que nos resultó, que es 3. 24 entre 3 es igual a 8 centímetros. 8 centímetros
es la base del triángulo pequeño. Ese triangulito de color verde. Apliquemos entonces lo aprendido. A ver, Calcula la altura de un árbol que proyecte una sombra de 12 metros en el momento en que otro árbol que mide 2,5 metros proyecta una sombra de 4 metros. Opción A, 7,5 metros. Opción B, 10 metros. Opción C, 7 metros. Opción D, 8,5 metros. Y opción E, 11 metros. muchas gracias. Entonces, maestros y maestras, manos a la obra. Juntos hagamos la solución aplicando lo aprendido. Fíjense cómo son sencillas las divisiones. Fijémonos en los datos. Acá tenemos la proyección de esta sombra del árbol con altura mayor, que es justamente el dato a encontrar. Ahí está la distancia, 12 metros, y hay un árbol pequeño que genera un triángulo semejante con una distancia de sombra 4 metros y la altura de este arbolito 2,5 metros. Sencillo, ¿verdad? Ya vemos la figura y automáticamente la relacionamos con el teorema de Tales. Vamos a ver la solución. Entonces, 4 entre 2,5 será igual a 12 entre x. Fíjense esta lógica, ¿no? Operando sería x es igual a 2,5 por 12 entre 4. Multiplicando 2,5 por 12, 30 entre 4. 30 entre 4, una división sencilla que nos da un decimal exacto, ¿no? Por lo tanto, x es igual a 7,5 metros. La respuesta alternativa A todos los maestros y maestras que les ha salido este resultado y con este procedimiento, pluses para ustedes. Muy bien. Ahora, este tema importantísimo que también se presenta en los exámenes. Tema ángulos. Ajá. Vamos a entender, vamos a recordar. Aquí está la gráfica del ángulo agudo. Ese ángulo que es menor a 90 grados. Como en la figura se observa. Aquí está, ¿no? Son dos segmentos y hay un punto de intersección. Eso conformará un ángulo que aquí está de color amarillo. La medida de ese ángulo menor a 90 grados se denomina ángulo agudo. Sencillo, ¿verdad? Estamos recordando. Muy bien. Seguimos. Ángulos rectos. Aquí está la gráfica, ¿no? Nos hace recordar al plano cartesiano, eje Y, eje X, ¿verdad? Pues este ángulo recto, la característica principal es que mide 90 grados, como en la figura. ¿Ok? Muy bien. Tenemos también los ángulos llanos. Y como notan aquí en la gráfica, pues miden
180 grados. ¿Notaron? Este angulito, color amarillo, suma 180 grados. Y también tenemos los ángulos obtusos. Aquí en la figura recordamos que cuando enseñamos a nuestros estudiantes estos conceptos, podemos ayudarlos con un instrumento fácil de usar, ¿verdad? Puede ser el transportador, puede ser esta regleta, ¿no? Entonces, la usamos para que vayan ellos dibujando poco a poco los ángulos, vayan midiéndolos, ¿no? Y puedan realmente graficar con exactitud los ángulos obtusos. ¿Cuál es la característica? Miden entre 90 y 180. Este ángulo es obtuso. Aquí está pintado de color rojito. Y justamente recordando, acá está 90 grados. El obtuso está entre 90 grados y 180, ¿no? Que aquí está el plano llano. Entonces, acá está justo para el ejemplo. Mide 140. Sencillo, ¿verdad? 140 grados es un ángulo obtuso porque está entre 90 grados y 180. Sencillo. Y así también se puede enseñar en aula. Ahora, el tema paralelas y una transversal. Vamos a entenderlo, ya que hemos recordado los ángulos. Tenemos, primer punto, ángulos opuestos por el vértice. Aquí tenemos dos líneas paralelas y una transversal. Estos son los puntos de intersección y generan ángulos, ¿verdad? Los ángulos opuestos por el vértice, que son estos puntitos, son los vértices, ¿no? Son aquellos que están del lado contrario respecto al vértice. Por ejemplo, acá hay 4, ¿no? Los de color verde, como indican en las flechitas, tienen el mismo valor. Y también hay esos otros dos con flechita amarilla que tienen otro valor y que son iguales. Esa es la propiedad. Acá también, en este otro vértice, se generan estos dos ángulos con flechita verde que tienen igual valor por ser ángulos opuestos por el vértice. Y también este otro par de ángulos están señalados, indicados con flechita amarilla, también tienen el mismo valor. Esa es la propiedad. Muy bien. Seguimos recordando. Ahora, los ángulos correspondientes son aquellos que están del mismo lado de la transversal y además miden lo mismo. ¿Ya? Recordemos esa propiedad. Miden lo mismo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes miden lo mismo? Estos ángulos que están indicados con la flechita verde, ¿no? Acá anotemos, estos dos van a medir lo mismo. También estos dos ángulos indicados con flechita amarilla,
también son ángulos correspondientes y por lo tanto van a medir lo mismo. También estos ángulos indicados con flechita azul justamente medirán también lo mismo porque son ángulos correspondientes. Finalmente, estos ángulos indicados con flechita rojo también van a medir lo mismo por ser ángulos correspondientes. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Seguimos recordando. Ahora, prestemos atención en los ángulos alternos internos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados uno de cada lado de la transversal y además están al interior de las líneas paralelas. Ajá. Entonces, por eso se les llama ángulos alternos internos. No olvidemos que los vamos a señalar en la gráfica con las flechitas, ¿ya? Muy bien. Justo están comprendidos aquí en el centro, ¿no? De la gráfica. Y los que están indicados con las flechitas de color verde son los ángulos alternos, pero internos, ¿no? Tienen esa característica. ¿Ok? Muy bien. Uno de cada lado. Veamos el otro par de ángulos, que también son internos y están señalados por esta flechita celeste y ahí está, ¿no? Acá hay un ángulo y acá está su alterno interno. Sencillo, ¿verdad? Recordemos que son ángulos alternos internos. Y finalmente, los ángulos alternos externos. Como su nombre lo dice, estos ángulos están alternados, uno de cada lado de la transversal, y están al exterior de las líneas paralelas. Veamos ese par de ángulos. A ver, acá tenemos un ángulo alterno externo, indicado con flechita color celeste. Y acá está el otro ángulo alterno externo, ¿no? Acá también se indica, para no confundirnos, con flechita celeste. El otro par de ángulos, acá podemos ser observadores, y tenemos este ángulo que lo indica la flechita verde. ¿Y cuál es su ángulo alterno externo? Acá está este otro ángulo, que también lo indica flechita color verde. ¿Qué les parece? Ahora sí podemos ubicar, ¿verdad? Este par de ángulos que pueden generarse en una gráfica. Muy bien. Vamos a ver un ejercicio. A ver. Papel, lapicero, sobre su mesita y vamos a hallar las medidas de ángulos. Nos dan este dato, como ven aquí en su ventana. Manos a la obra. Notemos cómo se hace. Hagámoslo en conjunto.
paso a paso. Muy bien. Entonces nos dan que este ángulo mide 130 grados. Ahora veamos cómo llenar. Fíjense, se aplicará que como es un ángulo llano, este otro ángulo va a sumar junto con el dato 180 grados. Esa es la propiedad. Muy bien. Entonces, este ángulo será 50 grados, que sumado a 130 da 180. Seguimos aplicando. Sabemos que como acá son opuestos, justamente tienen el mismo valor, será 130, 130, y acá también, ¿no? Será 50 y llenamos 50. Sencillo hasta ahí. Y se cumple que 180 y acá sumará también estos dos datos encontrados, 180. ¿Notaron? 130 más 50, 180 grados. Hasta aquí hemos completado esta parte superior de la gráfica. Seguimos aplicando lo que sabemos. Ahora, fijémonos en estas flechitas color rojo y sabemos por propiedad que este ángulo que mide 50 grados también será el mismo valor para este otro ángulo correspondiente. Y lo colocamos, el valor, y ahora también aplicamos ángulos correspondientes con el dato 130, como lo indican las flechitas color azul, y ahí está, ¿no? Queda también con 130, y como estos dos suman como ángulos llanos 180, también estos otros dos, 130 más 50, sumarán 180 grados. Sencillo. A quienes les ha salido así, pluses para ustedes. Excelente. Muy bien. Vamos a ver este otro ejercicio. También hay que hallar medidas de ángulos. Manos a la obra. Paso a paso. Anoten. Si tenía ya el dato del ángulo que está de amarillito, 65 grados, para 180, ya tendríamos que el otro ángulo amarillito es 115 grados, ¿no? Y opuestos al vértice, tienen el mismo valor, 115 por un lado, acá es el vértice, y acá también tendría 115 grados. Igualmente, 65 y por el otro lado 65 grados, que también sumarán 180. Hasta aquí esta parte desarrollada. Ahora tomemos este ángulo color amarillo, que es 115 grados, y notemos con la flechita azul, para no perdernos, que vamos a aplicar aquí justamente el mismo valor del ángulo. Ahí está. Como ángulos correspondientes. Muy bien. Y también hacemos lo mismo, la misma lógica, para el valor de este ángulo 65 grados. Notemos, flechita roja,
Vamos a colocarle aquí el valor, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, la suma de 115 más 65 es 180 grados. Igualmente, para este otro par de ángulos, 115 grados más 65 igual a 180. Sencillo, ¿verdad? Entonces, este tipo de preguntas justamente se resuelve aplicando ángulos. Invitamos a la profesora Doris Ojeda a que pueda leer, por favor, este problema para razonar. A ver, a partir de la proposición, todos los peruanos son patriotas. ¿Cuál de los siguientes enunciados se puede inferir correctamente? Si Andrés es patriota, entonces es peruano. Si Andrés no es patriota, entonces no es peruano. Si Andrés no es peruano, entonces no es patriota. No P, no Q. Claro. Muy bien, profesora Doris. Justamente aquí les recomiendo aplicar lógica proposicional, negación de P, es decir, lo que ha leído la profesora Doris correctamente, no P, y no Q, que también es la negación de la frase Q. Aquí lo vamos a trabajar. Les sugiero esta lógica, tienen un minutito para pensarla, y si tienen otra manera de hacerlo, también lo pueden socializar. Un minutito. Manos a la obra. Vamos a invitar a la profesora Doris. Profesora Doris, a ver, compártanos con confianza cómo ha sido su razonamiento. A ver, profesora, me dice, a partir de la proposición, todos los peruanos son patriotas. Aquí me está afirmando, ¿no? Dice, Claro. ¿cuál de los siguientes enunciados se puede inferir correctamente? Pero acá me están dando la premisa no P, no Q. Entonces yo digo, si Andrés es patriota, entonces es peruano. No, esta no, porque aquí me está afirmando. En la C dice, si Andrés no es peruano, entonces no es patriota tampoco, porque me dice que todos los peruanos son patriotas, y acá me está diciendo que no es peruano, entonces no es patriota, o sea, no le encuentro lógica. En la B dice, si Andrés no es patriota, entonces no es peruano, sí, porque me dice que todos los peruanos son patriotas, y si Andrés no es patriota, no es peruano. Bueno, o sea, ¿cómo le digo? O sea que, ¿por qué? Porque me dice que todos los peruanos son patriotas, y para que sea no patriota tiene que ser no peruano, porque los peruanos son patriotas. Sería la B. Entonces, allí dejamos ese desarrollo por el día de hoy. Gracias por su colaboración. Gracias por su participación. Buenas noches, profesora Doris. Gracias, Y a buenas todos noches. ustedes, muchas gracias. Gracias.